Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree y Paris Reagan y ustedes. Estamos muy alegres que están con nosotros, quiero que lo sepan. Siento que si han estado con nosotros, espero que estén de acuerdo en que en las últimas programaciones han sido algo que necesariamente hay que enseñarlo, ¿no? Y espero que el Señor nos ayude a hacerlo más claro. Estamos estudiando la santificación y es algo que no se escucha mucho de ello, pero es extremadamente importante. Y bueno, yo espero que usted haya estado con nosotros todo el tiempo y haya escuchado cosas que toquen su vida y corazón en gran manera. Yo quiero leer esto una vez más, Lauren. Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Y esto erais algunos, Antes de la conversión, pero ya sois lavados, se refiere a la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. pero ya sois santificados. La posición de la persona en Cristo. Noten que si nos dice aquí, ustedes son, Así es. está hablando de que somos actualmente lavados, santificados y somos justificados. Eso quiere decir que está hablando en el presente. No es algo que vamos a alcanzar y bueno, éramos santificados, es verdad, pero realmente no es que llegaron a esa experiencia en un momento específico. Ellos fueron lavados y santificados y justificados en el momento que fueron convertidos. Usted no puede ser justificado hasta que primero sea santificado. Y realmente, permítame reiterar eso. No puede ser justificado, que es ser declarado limpio, si quiere usar esa terminología, hasta que primero sea santificado, lo cual es ser hecho limpio. No se puede. La razón por la cual ha sido frustrante y ustedes aman a Dios y ustedes quieren lo mejor en su vida y corazón, ustedes han tratado de santificarse a sí mismos por ciertas maneras, pero eso no se puede hacer. No es posible cuando en realidad ya fueron santificados cuando nacieron de nuevo. Fueron lavados cuando fueron nacidos de nuevo y santificado cuando nació de nuevo en ese momento. No puede buscar la santificación. Soy lavado y justificado, pero no santificado. No, eso no es correcto. Si usted nace de nuevo, es lavado, santificado y es justificado. Incidentalmente, no hay tal cosa como una persona que está 50% justificado. Sí, No muy hay bien tal dicho, cosa amén. como una persona que está 50%, 40% santificado. Correcto. No hay tal cosa como una persona que está 30% lavado. Eso no funciona, eso no lava. Correcto. ¿Verdad? Pero el problema y la confusión llega con vivir lo que somos. Ahí es donde está esa lucha. Sí. Pero tiene que comenzar exitosamente viviendo la vida cristiana, viviendo santidad y justicia como Dios lo demanda. Sed santo como yo soy santo comienza con la información que usted acaba de dar. Tenemos que saberlo con seguridad. Usted pone su fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, y usted hace eso en su vida cristiana, si vive hasta los 100 años, y lo que Él hizo por usted, ¿verdad? Y usted mantiene esa fe en Cristo y lo que Él hizo por usted. Yo creo que ibas a decir algo. Sí, sí. Si usted lee un poco más adelante en este párrafo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, uno lee, realmente es una continuación, un pensamiento continuo casi hasta el final del capítulo. En el versículo 18, él le dice a los corintios, es un mandamiento, es un imperativo, les da un mandamiento y está en tiempo presente queriendo decir que hay que responder inmediatamente, huir de la fornicación.
Y para poder enseñarle a una persona a vivir una vida justa y santa, no se los lleva al bautismo con el Espíritu Santo, no les dice que deben cumplir con alguna actividad religiosa, sino que para huir de la fornicación se les tiene que recordar quiénes son en Cristo. En Cristo, Y así es. Amén. entonces, para que ellos puedan vivir una vida que sea de agrado a Dios, para vivir una vida santa, no necesitan ser dirigidos a una actividad religiosa. No se les dirige a una vida de oración, aunque es vital. No se les dirige a el estudio bíblico, aunque es vital. No se les dirige al bautismo con el Espíritu Santo, aunque es vital para la experiencia cristiana. Se les dirige a quienes ya ellos son históricamente en Cristo, que ellos son lavados, son limpiados, son justificados, y ahora hay que huir de la fornicación. Correcto. Sí. Eso es lo que nos habilita dejar la fornicación, despojarnos de estas cosas. Lo estamos estudiando en Efesios ahora mismo. Cuando uno entiende lo que uno tiene, entonces la expresión de la santidad y del cristianismo se convierte en el resultado. Y podemos ver y decir, y cuando vemos si éramos dominados por la fornicación, sentíamos como que no teníamos salida. Cuando aprendemos que Cristo ya derrotó todo eso y lo aceptamos, entonces en vez de estar atados por ello, Yo ya no tengo que dejamos hacer a un esto lado. más. Ya no tengo que hacer esto. Bueno, aquí hay una parte importante. Hay una parte de eso que hay que hacerlo. Realmente no pueden decir no tengo que hacerlo más y se van. No es así de simple. Amén. No es así de fácil. La gente que está atada al pecado, así es. Eso es una realidad. Sí. Eso es una atadura de alcohol, de nicotina. Estaba leyendo recientemente algunas de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Hablaban de los hombres que habían estado en la batalla y no tenían alimento y todo eso. Pero querían un cigarrillo más que el comer. Así es la esclavitud en su corazón y su vida. Y realmente pueden poner a un lado estas cosas, pero solo si ponen su fe en Cristo. Pablo dijo, estoy determinado a saber nada entre vosotros excepto a Cristo y este crucificado. Y esto es exactamente lo que está haciendo Pablo en este pasaje, ¿verdad? Llevándolos de vuelta a lo que sucedió el momento en el que ellos encontraron a Cristo y pusieron su fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Y así sois lavados, pongan su fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario y ya sois santificados. Pongan su fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario y ya sois justificados. Esta es la respuesta para aquella persona que tiene que tener un cigarrillo más de lo que necesita pan. Bueno, permítame hacer esta pregunta. Parece que estas personas estaban envolviéndose en estos pecados. Claro que sí. Sin considerar nada al respecto. Bueno, recordemos que los superapóstoles, las personas que reemplazaron a Pablo y estaban influenciando a Corinto, estaban enseñando que la gracia cubría todo, por lo menos era una porción de la enseñanza. Aquel hombre que estaba viviendo con la esposa de su padre, le estaban diciendo a él, la gracia lo cubre todo, esto es maravilloso. Todo está cubierto. Sí, entonces la falsa enseñanza es un problema. Y hay una falsa enseñanza que está existiendo el día de hoy que diría justo lo que estamos diciendo nosotros, que uno es santificado en la salvación, por lo tanto, es absolutamente equivocado decirle a la gente que deje la fornicación, porque los estamos tratando de poner bajo la ley, y yo les estoy diciendo que los predicadores de la justicia tienen que decir lo que dijo Pablo, pero debemos incluir en esa exhortación el cómo hacerlo, no solamente qué hacer, sino cómo hacerlo. Y eso es lo que Pablo hizo. No ignoramos una o la otra. Y ellos están diciendo que si usted predica la gracia, si usted predica fe en Cristo y lo que Él ha hecho, y luego viene otra vez y le dice al creyente que deje de hacer esto, usted está desviándole su fe de la cruz. No es cierto. Usted les está diciendo que usted es libre de eso y que no es correcto vivir así y que usted tiene su libertad a través de la fe en Cristo. De hecho, les están diciendo a las personas que esa es su realidad y están viviendo de acuerdo a lo que es verdad de su vida. Es algo irreal pensar que en la realidad, con lo que estoy luchando el día de hoy, yo ya soy libre de ello por mi posición en Cristo. Y continuar viviendo en ese pecado es casi una demencia, es casi una forma de demencia, porque yo no tengo que permanecer allí. Y bueno, es una forma de lo correcto, sí. Y miren, esto, una vez más,
Y yo creo que hay una combinación de cosas que están sucediendo aquí. Pablo les está diciendo que no pueden vivir de esta manera. Necesitan escucharlo. Sí. No pueden vivir de esta manera, pero la única manera de poder entender por qué no tienen que vivir así, no solo es porque no pueden vivir así, sino que no tienen que vivir así por causa de lo que han experimentado ya en Cristo y en Romanos. ¿No es eso básicamente lo que Pablo estaba diciendo en el versículo 12? Porque en 1 Corintios 6:12, Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Regresa a su punto. Sí. Algunos dicen, bueno, Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, puedo hacer lo que yo quiero. Es. Y ese es un abuso de la gracia. Pero no, eso no es saludable espiritualmente. Prediqué un mensaje hace muchos años en el Centro Familiar de Adoración que llamé Serpientes Muertas. Y en la ilustración estaba predicando de Romanos 6, lo que se nos enseña que somos en Cristo. Y usé la ilustración de que cuando yo era niño, una de las cosas que solíamos hacer era ir a las áreas rocosas alrededor de donde yo vivía y encontrábamos serpientes del jardín, serpientes grandes, y las llevábamos al pavimento y las golpeábamos con palos. Bueno, después de que morían, esas serpientes se movían. Les aplastamos las cabezas, no había duda alguna de que estaban muertas. Ya no estaban vivas, sin embargo, aún se estaban moviendo. Yo no confiaría en ellos de ninguna manera. Sí, hice el punto ante el creyente que lo que usted está viendo en su vida es una serpiente muerta. Cristo ya le ha aplastado su cabeza en el Calvario. Tal vez se esté moviendo, pero usted no tiene que temerle ya, porque Él ya ha derrotado a la serpiente. Usted no tiene que hacer eso más en su vida. Si usted entiende lo que Cristo hizo, esa es una serpiente muerta la que está viendo, aunque se está moviendo. Y eso es lo que los creyentes tienen que hacer, pelear la batalla de fe relativamente a la obra consumada de Cristo. Sí, pero voy a dejar que tengas la ilustración de la culebra. Puede ir a jugar con las serpientes usted solo si quiere. Sí. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan, por favor, la próxima programación. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Quiero hacer una pregunta. John dijo algo en la programación la semana pasada, me parece que fue, y yo estoy de acuerdo con eso, pero dijo, John, ¿me puedes corregir si no lo cito correctamente? Que individuos que no conocen el mensaje de la cruz o palabras similares a esas, que ellos están luchando en su experiencia cristiana. Todo creyente que no entiende el mensaje de la cruz de alguna manera, en alguna área de su vida, lucha con algo. No hay manera de escaparse de ello. Pablo no se pudo escapar de ello. Y por esto es que este mensaje es tan importante. Regresamos a la historia. Hemos estado hablando toda la semana de la santificación, pero usted puede regresar a la historia aún justo después de los apóstoles primitivos. Hubo muy poca predicación sobre el entendimiento correcto de lo que Pablo enseñó. Aún Pedro mismo lo dijo en su segunda epístola, que algunas cosas que dijo Pedro eran difíciles de entender y muchos se causaban destrucción porque ellos sacaban de contexto lo que él había dicho para su destrucción. Entonces, esto no es algo minoritario, ha sido el problema desde el origen de la iglesia. Y ahora que estamos en una posición en la que Dios ha traído esta revelación, como Loren lo presentó en Daniel capítulo 12, que en los posteriores días Dios incrementaría la ciencia, este entendimiento es tremendo porque realmente no ha sido entendido desde antes. Como lo sé, porque yo he leído a los padres patrísticos, he escuchado y leído la historia de la iglesia, no como algunos otros que lo han leído todo, pero suficiente para ver que no estaba allí. Usted habló en su testimonio de cómo estudió tras algunos de estos autores y escritores y simplemente no existía el entendimiento de la naturaleza pecaminosa, el entendimiento del poder del pecado. No creo que lo era el tampoco. El entendimiento realmente de cómo vivir la vida santa, qué se esperaba para tener una vida santa, pero no realmente cómo cumplirla y hacerlo correctamente. Eso no se conocía. Entonces, este privilegio y esta responsabilidad que tenemos es importante, pero yo sé, por mi propia experiencia, que cuando yo fui salvo, yo quería servir al Señor como
y estoy seguro que todos también, Loren ha dado su testimonio muchas veces que esa Biblia grande que él tenía, la trajo a la iglesia unas semanas atrás cuando predicó, mostrando la evidencia del cambio que sucedía cuando éramos salvos. Queríamos agradar a Dios, todo lo que hacíamos era para agradar a Dios. Señor, lo que tú quieres hacer, envíame a Siberia, yo voy. Bueno, ¿verdad? Así de ansiosos estábamos por servir a Dios, pero la realidad es que aún había cosas en nuestra vida que faltaban, cosas en mi vida, como lo hemos testificado antes. Por ejemplo, mi hábito de cigarrillos, ver a gente salva en la calle. Yo vi a gente sanada cuando yo oraba por ellos, gente bautizada en el Espíritu Santo. Sin embargo, yo estaba luchando con los cigarrillos y mientras más trataba de dejarlos, peor se hacía todo. Hasta que afortunadamente en mi caso, como lo hemos testificado, mi madre... Disculpa, John, ¿cuánto duró eso? Varios años después de que yo fui salvo, hermano Swagger. Muchos años. Bueno, muchas personas dirían que no era Bueno, salvo. estarían mintiendo porque Dios no unge aquello que no es suyo. Yo estaba haciendo la obra de Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios y yo sentía que estaba en su llamado y cada momento del día si no hubiera sido salvo, no sé qué me causó amar a Dios tanto, pero yo verdaderamente estaba sirviéndole a Él. Pero yo estaba luchando porque no conocía la ruta de la victoria hasta que aprendí por mi madre que dejara de hacer lo que Jesucristo ya había hecho. Y eso me impactó. Dije yo, espera un momento, si estoy tratando de hacer esto con mis fuerzas, no voy a poder hacerlo. Yo no entendía la mecánica y realmente no entendía lo que hemos estado presentando. Hasta después lo entendí. Pero sí apliqué mi fe y dije, Señor, tú tienes que hacer esto. Yo dejé de intentar ¿Se da dejar de cuenta fumar. que Satanás puede obligar a un creyente a hacer cosas que ese creyente no quiere hacer? Y sé que eso se contradice en muchos lugares. Literalmente, él puede obligar al creyente. Pablo dijo, lo que yo odio, eso es lo que hago. Sí. Él puede obligar al creyente. Ahora, si el creyente, por ejemplo, pone su fe en Cristo, no puede, pero la mayoría no están poniendo su fe en Cristo. Así es. Su fe está en ellos mismos. Pero Satanás puede obligarlos a hacer cosas que ellos odian. Así Y usted dice, es. bueno, por entonces no son responsables. Claro que Lo sí. son. La responsabilidad vuelve a si yo pongo mi confianza en Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario o hago otra cosa. Allí es donde entra la palabra, ¿no? Pero Satanás puede obligar a un individuo, si el capítulo 7 de Romanos es correcto, y yo sé que lo es, que usted no quiere hacerlo y están tratando de no hacerlo. Porque Así es. el pecado es un factor muy poderoso, muy Así poderoso. es, la fortaleza del pecado es, ¿cómo dice? La fortaleza del pecado es la ley. Cuando uno impone una ley sobre alguien, uno básicamente está causando que la persona se aleje del poder del Espíritu Santo. Y la persona va a tratar con su fuerza de voluntad vencerlo. Y mientras más trates, como la arena movediza, se va a profundizar más y más y más. Por eso es que David dijo él dijo que él aborrecía todo falso camino. ¿Por qué es eso? Bueno, porque si la persona está recibiendo falsas enseñanzas, causará que el individuo tenga una piedra de tropiezo. Por eso estaba yo en contra de la vida con propósito. Por eso estaba en contra de la palabra de fe y su movimiento. Por eso estaba en contra del sensible al buscador. No odiaba a la gente que lo propagaba, pero el mensaje que estaba enseñando esa gente daña, obstruye a la gente de la verdad y causará más daño. Tal vez puede causar la pérdida de su salvación porque se desanimará tanto en sus fracasos tras fracasos tras fracasos que se alejará de su fe porque es demasiado difícil. Si una persona está luchando y no quieren hacer algo, están luchando para no hacerlo y no saben cómo pelear contra eso, Sí, pelean la batalla no saben equivocada. cómo estar en contra, tratan de hacerlo ellos mismos y millones están en esa categoría. Así es. Satanás puede obligarlos a tomar Así una es. posición que no quieren tomar. La apertura del mundo espiritual es hallada cuando el creyente no se pone la armadura de Dios. Cuando desplazamos nuestra fe, nos abrimos nosotros mismos a las influencias y a los poderes de las tinieblas. Cuando ponemos nuestra fe donde debe estar, en Cristo, nosotros nos vestimos completamente en la armadura de Dios, pero cuando no, entonces nos abrimos como una grieta en la armadura y Satanás puede lanzar esos dardos de fuego e Así impactarnos
impactando nuestro corazón, nuestra mente, nos puede debilitar y fallaremos. Una gran parte del cristianismo hoy día trata de vivir para Dios. Lo están haciendo sinceramente, pero tratan de vivir para Dios por la fuerza de voluntad. La voluntad está presente, dijo Pablo, pero cómo hacerlo no lo sé. Y la voluntad no es lo suficientemente fuerte. Es importante todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente, pero no es suficiente para darnos victoria. Correcto. La voluntad escoge que creer. Yo me decido a creer que esta acción me libertará del pecado, o yo me decido creer que lo que Cristo hizo por mí en el Calvario es suficiente. Entonces usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que confiar en lo que Cristo hizo o en lo que usted hace. Cuando lo decimos así, a veces se hace más obvio, pero cuando usted está bajo un pastor que dice, esto es lo que debe hacer para ser libre del pecado, y usted hace todo lo que usted puede y el diablo está atacándolo, bueno, es algo frustrante y algo horrible. Pero si la persona aprende a confiar exclusivamente en Cristo y la cruz, entonces el poder del Espíritu Santo va a habilitarlos para caminar y salir del dominio de cualquier aspecto del pecado. El pecado no se enseñoreará de mí. Y esa es la promesa de Dios. Yo creo que el mensaje de la cruz nos obliga a analizarnos honestamente y ser honestos en nuestro análisis, en nuestro caminar con Dios. Lo que estoy haciendo no está funcionando. Y lo más difícil para alguien como yo fueron enseñanzas previas, porque lo que se me enseñó no era correcto y no era lo que Pablo enseñaba. Y yo creo que cuando comenzamos a escudriñar y le pedimos a Dios que hable con nosotros y confirma que esto es lo que Pablo enseñó y esto es lo que el Evangelio es y que el mensaje de la cruz es el Evangelio y que poner nuestra fe en el Calvario es la única manera de tener victoria sobre el pecado, y que tenemos que, se requiere de mucho poder dar ese análisis honesto de nuestro caminar con Dios y de nosotros mismos, y realmente decir que lo que he estado haciendo no está funcionando. Es difícil para mucha gente. Pero en lo que tiene que ver con el pecado, no hay otra alternativa. Así es. Es Cristo y este crucificado, o no es nada. Amén. Y nosotros tenemos que llegar a esa conclusión, que creemos y practicamos eso. O nosotros nos vamos a encontrar en la dirección equivocada y no es agradable. Ahora, usted ha mencionado esto una y otra vez y tal vez es bueno cerrar con esto. Pero hay una oración que usted constantemente hace para ayudarse a enfocar en lo que Cristo ha hecho por usted. El Señor, yo creo que me lo entregó, me lo dio, y nosotros ponemos nuestra fe en la cruz de Cristo. Y así es como ponemos nuestra fe y la dejamos allí, no en nosotros mismos. Así es. Eso no va a funcionar. Sí, pero usted se encuentra constantemente orando. Sí, claro. De Yo cierta repito manera. esta oración varias veces al día, no porque tenga que hacerlo u otra persona tenga que hacerlo, porque no es el caso, pero lo hago para refrescarme a mí mismo. Sí. Mi fe no está en la iglesia tampoco. Aunque la iglesia es maravillosa, mi fe no está en la iglesia, está en Jesucristo y este crucificado. Todo lo que sé es que me ha dado victoria sobre cosas con las que luché durante mucho tiempo, que voy a dejar cubiertas, ¿no? Pero es la razón por la cual estoy tan enfocado en ello. Y yo soy como un disco rayado, lo repito una y otra vez. Pero yo lo creo. Yo creo que en la iglesia, amén, cada problema que tienen las personas pueden remover ese problema. Sí, amén, claro que si ponen su fe exclusivamente en Cristo y realmente lo dicen de todo corazón. Gracias, eso es lo que digo. Amén. Se nos terminó el tiempo y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que hemos entregado cosas necesarias hoy y esperamos pues que le ayuden. Espero que así haya sido. Lo reitero una y otra vez, cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra, sobre la cadena, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y nosotros lo consideramos un privilegio el llegar a su hogar, su corazón, su vida, por este corto periodo de tiempo cada día. Así que gracias por permitírnoslo. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.